Hola amigos, soy Cosmin de Living Yoga Valencia y quería hablar hoy sobre unos detalles en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga. El primer será la cuenta. La cuenta de la Ashtanga Yoga no es nada más que el ritmo de la práctica. Entonces, se cuentan las vinyasas de alguna manera y contando las vinyasas, cuando se trata de una práctica guiada, el que conoce ya la práctica mantiene el ritmo según la cuenta, nada más de eso. Entonces, es importante saber la cuenta, es importante saber el vinyasa, es importante conocer el vinyasa. Ahora, si uno sabe contar en sánscrito o no sabe contar en sánscrito, la verdad es que, en mi opinión, no es tan importante, porque al final lo que es importante es practicar, no contar. Hay varias opiniones sobre la cuenta, eso es mi propia opinión. Si conoces la cuenta, bien, si te gusta y quieres aprenderlo en sánscrito, ok, pero no es algo que es mandatorio o necesario. Cuando Patabi Joyce enseñaba yoga, al principio a los occidentales, él no hablaba inglés. Entonces la cuenta era como un apoyo para él como maestro que no hablaba inglés, de mantener un ritmo en una práctica guiada. Entonces era bastante fácil de seguir una práctica guiada de una persona que no hablaba tu idioma, pero que contaba las vinyasas, y si sabías las vinyasas podías ir con el ritmo. Después, con tiempo, cuando el Ashtanga ha empezado a estar más y más popular en Occidente, pues, y así he aprendido de mis maestros, pues han empezado de hablar la práctica, es decir, de decir las vinyasas, de decir qué hacer en las vinyasas. Entonces, para un principiante me parece mucho más importante eso, de realizar el vinyasa y de saber cómo hacerla, que solo contar el vinyasa sin decir nada, ninguna descripción, porque a veces si uno no conoce bien la práctica se puede perder. Y eso es muy importante también al respecto de aprender esa cuenta. Al principio, cuando uno aprende el vinyasa, si uno sigue la cuenta tal y como es, será un poco duro, porque la cuenta es muy minimal, es directamente ahí donde tienes que ir. Entonces, para llegar a ese punto, a veces hay que tomar extra respiraciones, porque si no, si uno no es acostumbrado en mantener el ritmo de la respiración, a veces es muy difícil de sostenerlo sin ese entrenamiento. Entonces es más indicado, más normal de introducir algunas extras vinyasas. Y eso vas a ver, por ejemplo, en mis prácticas guiadas que he subido en mi página de YouTube. A veces introduzco algunas vinyasas que no existen en la cuenta, pero son para ayudaros de practicar con más facilidad, si no tenéis tanto entrenamiento en la práctica de la Ashtanga Vinyasa. Un ejemplo, por ejemplo, os doy un ejemplo, es la cuenta del Trikonasana. Trikonasana, ¿no? Utthita Trikonasana, por ejemplo. De Samasthitihi y Ekam, 1 será entrar en ese Vinyasa. Después, el 2, Dve, será entrar Trikonasana, lado derecho. Después, el 3 será inhalar hacia arriba y el 4, exhalar, otro lado. Después el 5, inhalar, después Parivritra Trikonasana, exhalar en Vinyasa 2, después inhalar en Vinyasa 3, exhalar en Vinyasa 4, inhalar en Vinyasa 5 y exhalar en Samasthitihi. Por un principiante, salir de un Vinyasa, de aquí por ejemplo, y inhalar y después directamente exhalar, será difícil. He visto, por ejemplo, muchos alumnos que ya hacen la práctica bastante bien, y aunque lo hacen bien y tienen bastante ritmo en la práctica, aunque así le viene difícil de hacer este ritmo que mostré yo aquí. Entonces, para hacerlo, por ejemplo, más fácil, introducimos unos vinyasas, y os doy un ejemplo. Por ejemplo, Vinyasa 1, Yekam, aquí. Pero mini vinyasa, exhalando, toma la postura, exhala solo punta de la pierna adelante. Después, inhala de nuevo. Y después exhala en 2.
Mantén después, inhala arriba, toma de nuevo vinyasa intermedia, el 3 aquí, y exhala, punta otra pierna. De nuevo, inhala y exhala abajo. Igual, inhala arriba, cuadra las piernas, exhala de nuevo, punta otra pierna. Inhala preparando y exhalando entra la postura. Entonces, será un poco más fácil seguir un ritmo así. Un poco más fácil. Entonces, al principio, si voy a contar el vinyasa tal y como es, si un alumno, un principiante o un alumno que no tiene tanta práctica o que no sabe aún y no tiene la capacidad de respirar manteniendo un ritmo constante, pues para uno de esos alumnos será mucho más fácil practicar eso, la variación, que hacer el vinyasa final. Os doy un otro ejemplo, y eso es algo que es difícil también para muchos alumnos avanzados, en el sentido que gente que practica de meses Ashtanga Yoga, para unos también años. Por ejemplo, Marichyasana. Inhalando, hasta aquí, exhala. Eso es el vinyasa. Si uno no puede inhalar directamente y después girar, pues es un poco intenso, ¿no? Es un poco difícil. Después, al salir, el vinyasa 8, para salir de esa postura, desde aquí es inhalar hasta aquí y exhalar en 9. Entonces, es un poco duro. Para hacer eso más sencillo, podemos hacer así, ¿no? Inhalar hasta el 7, exhalar. Después, preparar, inhalar, exhalar. Después, inhalar. Y ahora, exhalar. Pues ya podéis ver que he introducido 2 vinyasas más hasta llegar aquí. También para salir, inhalar y después exhalar. Y después inhalar y seguir con el vinyasa. Como podéis ver, son solo 2 ejemplos. Hay muchísimos más, muchísimos más. Entonces, como podéis ver ya, es mucho más fácil al principio tomarlo más despacito. Es mucho más sano también de tomarlo más despacito y aprender cómo respirar, porque veo practicantes que tienen una práctica buena físicamente, pero energéticamente, y eso, la respiración, el pranayama, le falta muchísimo. Es gente que no sabe cómo respirar, aunque se mueven bien. Entonces, lo más importante que el movimiento, que lo que hace el cuerpo, es lo que hace el prana dentro del cuerpo. Es muy importante respirar, es muy importante mover el prana en nuestro sistema. Es mucho más importante que hacer una práctica de Ashtanga que está bonita cuando uno nos hace fotos. Es mucho más importante que eso. O cuando uno nos graba y ponemos el vídeo con nosotros en YouTube practicando no sé qué postura. Es mucho más importante respirar y saber cómo mantener el ritmo de la respiración. Y cuando uno sabe hacer eso, sí que tiene sentido. Ekam, Dve, Trini, Chatvari. Porque es bonito. Es como poner palabras en una canción. Es muy bonito. Pero es algo que es un poco más avanzado. Entonces, hacer una práctica guiada con cuenta es algo muy bonito, a mí me encanta, me gusta muchísimo, pero muchas veces no lo hago, lo hacía antes, cuando creía que se puede, pero después de años y años de enseñar, me di cuenta que, bien, es un poco difícil para mucha gente de mantener esa cuenta. Entonces, al principio mejor hablar un poquito y intentar explicar un poquito qué significa cada vinyasa. En lugar de decir, por ejemplo, dve, mejor digo que dobla ahora la pierna y estira la mano, o haz eso. Es mucho más fácil. También la mente lo percibe con mucha más facilidad. Gracias. Namaste.